Vamos a abordar una de las mesas que seguramente interesa y mucho a muchos emprendedores, como digo, mesa de emprendimiento, donde vamos a hablar no solo de la experiencia de los emprendedores que nos van a acompañar, sino también, bueno, de la soledad del emprendedor, éxitos, fracasos, luces y sombras, cosas que nadie te cuenta del proceso de emprender. Así que saludamos a Oriol de Pablo, CEO de Vicio, Bernat Ripoll, cofundador de Hold It, y Fran Villalba Segarra, que es creador de Internext. Un fuerte abrazo. Bueno, como decimos, empresarios, emprendedores de honor, vamos a intentar ser concisos, ¿vale? Sí que es cierto que vamos a tener en torno a 1 hora aproximadamente. Más allá de las preguntas que vaya a plantearles yo, nos interesa también poder escucharos a todos vosotros, qué es lo que os interesa, qué preguntas os rondan, dudas que os puedan surgir durante esta conversación, esta charla. Recuerdo a todos que a través de la plataforma, ¿vale?, de Andorra Economic Forum me podéis escribir a mí directamente, ¿vale? Marta y Sern. A través de la plataforma, si me mandáis mensajes, los últimos minutitos de esta charla yo voy a trasladarles algunas de las consultas que haya recibido. Así que yo recuerdo, como ya no está aquí el QR, creo que no está, ¿verdad? andorraef.finding.com, ¿vale? Fi con FEE.com, ¿vale? Entonces, simplemente eso, plataforma preparada por si hay alguna consulta, alguna pregunta que queráis hacer. Nosotros, como decimos, vamos a intentar resolver todas las dudas. Así que, bueno, Fran, aprovechando que te tengo aquí a mi vera, vamos a hablar un poquito del ADN emprendedor, un término con el que estás muy familiarizado porque, de hecho, publicaste un libro con este título, ADN del emprendedor, en el que dices que después de cometer prácticamente todos los errores posibles montando una empresa, has conseguido hacerla crecer de una forma exponencial. Soy una firme defensora de que yo creo que a la hora de hablar de emprender no tenemos que hablar solo de lo bonito, cuando ya estamos en eso que llamamos el éxito, que luego también hablaremos, ¿no? El éxito puede tener matices o distintas percepciones. Yo creo que también hay que bajarse un poquito al barro y hablar de esos errores. De esta frase hay 2 cosas que me gustan especialmente. La primera de ellas es que con apenas una frase consigues captar la atención, generas curiosidad. Yo concretamente quiero saber más cuáles son esos errores, por qué me está contando esto. Y la segunda, pues que me gusta que hablemos de estos errores, porque se ha empañado mucho el significado real de emprendimiento en medio de coaches. Todos tenemos muchos mensajes que nos llegan a través de redes sociales. Hay que diferenciar lo que es un verdadero coach de lo que son coaches que te pueden vender más la moto, frases vacías encaminadas a un supuesto éxito. Yo creo que todo eso es ruido que nos puede también perturbar cuando estamos en este proceso. ¿Cuáles fueron, Fran, esos errores? Bueno, muchas gracias a todos por venir hoy. La verdad que es un honor estar aquí y bueno, un nivelazo, la verdad, todo el evento. Bueno, yo, antes que nada, como decías, el tema del ADN emprendedor, yo creo que todo el mundo que es emprendedor y que pues bueno, empieza algún tipo de proyecto, pues tiene que tener ese tipo de ADN, ¿no? Porque si no, no empieza. O sea, generalmente no suele compensar el ser emprendedor, porque al final pues, vas a tener un montón de problemas, vas a caerte muchísimas veces y es un camino que muchas veces, o la mayoría de veces, casi nunca acaba en buen puerto, ¿no? Y o tienes esa ADN y esa fuerza para levantarte todo el rato o no te compensa, ¿no? Y bueno, al final yo empecé muy joven, ¿no?, a emprender, además a acabar la carrera. Y pues al final no tenía muchísimo conocimiento sobre prácticamente absolutamente nada, ¿no? Y lo fui aprendiendo todo sobre la marcha, ¿no? Que eso también creo que es importante, ¿no? La gente que quiere emprender, que no pues, tenga esa parálisis por análisis y quiera saberlo todo al principio. Yo todo lo que he aprendido ha sido haciendo. Al final yo creo que es importante diferenciar entre la gente pues, meramente teórica y luego la gente práctica, que habla desde lo que ha hecho. Y yo al final pues, he cometido muchísimos errores. Desde el principio irme a Silicon Valley para empezar Internext, cosa que no tiene ningún tipo de sentido, porque al final vas un poco con la ilusión de que en Silicon Valley está pues, el sueño emprendedor, todo el rollo este. Pero para empezar un negocio digital no tiene sentido, ¿no? Porque Silicon Valley es carísimo, California es carísimo. O sea, cuando yo fui, pues todo valía 3.000 euros. O sea, mi alquiler era un piso de 10 metros cuadrados, eran 3.000 euros. Vas a cenar, son 3.000 euros. Vas a contratar a un ingeniero, son 20.000 euros. Entonces te descapitalizas muy rápido, ¿no? Y con los poquitos ahorros que tenía de haber trabajado en Hostinger, una empresa tecnológica en la que había trabajado antes, pues me los fundí enseguida.
Entonces, pues fue el primer error que cometí, irme a California un poco engañado. Luego me vine a Valencia, que es de donde yo soy, entré en Lanzadera, la aceleradora de empresas de Juan Roig, y ahí es donde pude empezar, pedí un préstamo, otro error que cometí, pedí un préstamo personal, un préstamo avalado por mí personalmente de 50.000 euros, que no sé cómo nos lo dieron, la verdad, y con eso pude empezar a contratar porque me había fundido todo el poquito dinero que tenía, ¿no? Entonces, pues al final mi vida ha sido mucho, pues eso, he llegado, entre comillas, ¿no? Donde estoy ahora tampoco es muy lejos, pero pese a todo, ¿no? Entonces yo creo que es importante que la gente sea consciente de eso, ¿no? Vamos a ir, de hecho, también incidiendo, ¿no?, en la trayectoria de cada uno. Bernat, una de las cosas, yo creo, más apasionantes cuando nos referimos al mundo empresarial es conocer la historia detrás de las empresas. No olvidemos que una empresa no es una ciencia matemática, es una ciencia social. Hay personas detrás, hay historias, y eso es lo bonito y lo relevante de ellas. Como digo, las empresas son personas, son relatos. El relato de Holded comienza con un snowboarder, amante del esquí, un snowboarder y un amante del esquí que unen caminos, ¿no? ¿Cómo fue eso? Entiendo que es una historia que habrás repetido por activa y por pasiva, pero a mí me resulta muy apasionante por ver en qué momento se produce el clic, ¿no?, en alguien que tiene esa intuición y esa intención también de crear algo. Yo creo que el click, o sea, yo siempre he vivido bajo un lema, lo vi en YouTube, Will Smith, que es el plan B distrae de plan A. Entonces, esto aplicarlo en todo lo de mi vida, ¿no? Para mí, plan B distrae de plan A es para mí súper importante. Entonces, yo de pequeño empecé a programar porque me gustaba, ¿no? Hemos escuchado antes, escuchamos ayer a Fer pues, hablar, ¿no?, de que él cuando era pequeño le gustaba pues, la oratoria. Pues a mí cuando era pequeño pues, tenía 7 años y me gustaba programar, encerrarme en casa, no me flipaba ir a jugar a fútbol, ¿no? Entonces, ese para mí era mi plan en ese momento. Eso me permitió, pues a los 15, 16 años, generar ahorros, porque al final yo no sabía ni qué eran las startups. Yo, para mí eran websites con... Bueno, o sea, no sé ni si había Stripe en ese momento, ¿no? Pero yo vendía mi tiempo y eso me llevó a hacer snowboard. Snowboard se convirtió en mi plan A. Me hice semiprofesional, viajaba por el mundo y al final con snowboard pues tienes tus horas por la mañana, tenía las tardes enteras para hacer proyectos que en ese momento sí que eran startups, simplemente que yo nunca la palabra emprendedor ni la conocía, ¿no? Yo al final era, o sea, quiero hacer esto, entonces como quiero hacer esto ni me lo planteo, ¿no? Yo ni asistía a eventos, ni asistía a charlas, para mí era como un súper foco de lo que quería hacer. En ese momento el foco era snowboard, hasta que un día tenía 2 startups, para mí páginas web con Stripe, y estaba muy cansado de la facturación, era terrible. Me acuerdo que estaba en ese momento estaba en Austria y dije, voy a montar algo para gestionar mis propias, ¿no? Creo también de la ignorancia, creo que ahora mismo no lo hubiera hecho, porque ahora pues tengo mucho más conocimiento, ¿no? Pero la ignorancia, creo que la ignorancia y el ego es muy importante para un emprendedor cuando empieza, sobre todo porque ni miras si lo que vas a hacer tiene sentido o no. Tú estás convencido, tu ego es suficientemente alto como para decir, buah, esto que voy a hacer es la hostia. Entonces dije, monto un programa de facturación, compré Holded.com en una gasolinera de camino a Austria. O sea, me refiero, era un proyecto, Holded no tenía que ser Holded, ¿no? Casi fue un accidente y lo publiqué en Facebook. En ese momento, y volviendo, es Holded, o sea, empecé a trabajar, conocí a mi socio, lo estábamos montando como si fuera pues, otra web con Stripe, ¿no? Y en ese momento llegó un momento que no sé cómo fue, que es que Holded fue mi plan A, ¿no? Entonces, como snowboard fue mi plan B, dejé el snowboard y me puse full, porque yo creo que sí que para mí el foco y hacer sé que hay pues desde Ormozi ¿no? a diversas, a tener muchas vías de muchas empresas, muchos negocios. Yo para mí siempre ha sido foco, 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 y creo que hubo un momento que no lo decidí, simplemente de repente el Holded terminó siendo el plan A y ahora snowboard solo hago cuando hace sol. Historias curiosas como también lo es la de Vicio. Yo creo que, Uriol, algo hemos hecho mal si a estas alturas no hemos degustado una de las hamburguesas de Vicio. Recuerdo personalmente la primera vez que supe de vosotros y puedo decir que mi primera impresión puede quizás ser compartida con la de muchas personas de nuestra audiencia. Un marketing incisivo, directo, algo canalla, que llamaba la atención, ¿no? En una cadena de hamburguesas. Yo creo que también se transformó un poco el mensaje y luego vimos cómo se replicó de alguna forma en otras empresas. Esa es la primera impresión. Entendemos que no es suficiente ni mucho menos para asentarse, para afianzarse en un mercado que además, como decimos, es cada vez más feroz, más competitivo, además el del delivery especialmente. ¿Cuál fue el engranaje para que el negocio haya cuajado, haya triunfado? No sé si podemos hablar de la salsa secreta en ese sentido. Bueno, sí. Ahora, lo primero, buenos días a todos y gracias por invitarme. Esto lo primero.
Pues sí, todos conocimos a Vicio durante la pandemia que lo más divertido que había que hacer era pedir un delivery, sacarse una foto y subirla en Instagram. Pero aquí comparto algo que es lo que comenta Bernat. Bernat le gusta mucho decir que el plan B distrae del plan A, pero cuando alguien es de espíritu consultor, los consultores siempre hemos trabajado con algo que es primero el where to play y luego el how to win. Nosotros teníamos muy claro, ¿no?, que nuestro where to play era, bueno, yo antes de emprender pues había analizado unos cuantos negocios, unos cuantos sectores, subsectores, y tenía claro que quería ir a craquear la industria del delivery. A partir de aquí, el where to play lo tenía claro, era una industria que principalmente, como diría Porter, era una estrategia de oferta, y nosotros fuimos los primeros de poder hacer estrategia de demanda, ¿no?, en este sentido, que la gente me pida. Pero lo principal en el How to Win era tener muy claro cuáles eran las palancas que nos podían hacer tocar la campana. Aquí un primero paréntesis, no hemos tocado la campana, todavía hay muchísima gente que no nos conoce y nosotros cada día trabajamos con la idea de que el próximo Shake Shack, el próximo In-N-Out puede que haya nacido en España. Y esta es la motivación con la que las 77 personas de la oficina cada día vienen a darlo todo. Salsa secreta, nosotros tenemos 3. Una hamburguesa que esté para llorar, simple. Unas operaciones completamente tecnificadas y luego una marca que enamore, que robe corazones, tanto en el mundo físico como en el mundo digital, los famosos likes. La hamburguesa, oye, para nosotros era completamente a favor de tendencia, una tendencia de las smash burgers. Less ingredients, more quality. No bullshit, delicatessen. Copiar la carta de la hamburguesería clásica. Nada de chutney de mango, nada de rodajas de foie. Lo clásico, la hamburguesería clásica. Luego, el segundo punto, que puede que fuera el más difícil, es que todos los pure players de delivery, o yo no he sabido encontrar pure players de delivery a nivel europeo que sean rentables. Y esto pasa por un tema. La estructura de costes de una pure player de delivery es una estructura que tiene un alto porcentaje que es la cuota que le pagas al agregador, ¿no? Entonces, aquí nosotros la única manera que encontramos para poder sacar esto era a través de maximizar o, lo digo de un modo más bruto y no quiero robar muy tiempo, tener 3 veces, 4 veces el output productivo de nuestra competencia para poder ser un pure player completamente rentable. Nuestros restaurantes están trabajando entre el 15 y el 25% de EBITDA for Wall. Y el tercer punto, y este es muy bonito, es el mundo de la marca. Si, parafraseando a Porter, nosotros lo que buscamos era una estrategia de demanda, teníamos muy claro cómo es el branding moderno ya no es un logo, no es decir, tú te llamas Vicio, pues en la I pongo un cuchillo, en la O pongo una paella y el mundo sabrá que eres tal. Sino, esto habla de personalidades, ¿no? Aquí podríamos hablar de la psicología, de Jung, etc. Nosotros teníamos claro cuál era el espacio que habíamos identificado, cómo queríamos machacar y la personalidad que tenía que tener nuestra marca. Nuestra marca tenía que tener una componente rebelde, podría ser Diesel Industries, tenía que tener una componente de amante, como podría ser perfectamente Magnum. Y esta era la personalidad que hacemos. Ninguno de estos 3 pilares, los que he dicho, producto, tecnología, marca, está por encima del otro y ninguno está por debajo del otro. Y la salsa secreta de Vicio sería keep your eyes on the ball, plan B, distrae del plan A. Nuestras palancas para ganar, de momento, eran estas 3. Bueno, y a partir de aquí 1000 cosas, pero no quiero robar tiempo a los demás. Me gusta mucho lo de plan B, distrae de plan A. ¿Qué mitos creéis que existen en torno al emprendimiento? Eso es una pregunta que os lanzo a todos, Fran. ¿Mitos? Pues yo creo que, bueno, el mito más grande yo creo que es justamente el que la gente nos ve a nosotros, ¿no?, y cree que el emprendimiento es esto, ¿no?, que cree que, o sea, nosotros yo creo que somos como la punta del iceberg, ¿no?, pero debajo del iceberg, ¿no?, hay muchísimo fracaso, como decía antes, muchísimo trabajo, muchísimos nos, o sea, por cada, yo qué sé, ves que te dan un premio o lo que sea, hay 1000 premios a los que te has presentado y no te han dado, hay 1000 cosas que has probado y no han funcionado. Entonces yo creo que la gente, o sea, es importante que también se le dé visibilidad de alguna manera, ¿no?, a todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, todo ese fracaso que hay detrás de cada éxito, ¿no?, porque si no la gente como que se va con una concepción un poco falsa, ¿no?, de lo que es el emprendimiento, que al final no es tan dulce como parece, ¿no?, y no es tan bonito como parece. Creo que al final es mucho picar piedras, mucho estar, o sea, muchos años pues ahí en la mina picando hasta que ves algo de luz, ¿no?, y sobre todo también pues eso, muchísima perseverancia, ¿no?, porque al final yo creo que, no sé, es la clave, ¿no?, de que en algún momento pues, potencialmente llegar a tener éxito. Y la gente creo que no se le da la visibilidad que
que requiere, yo creo. Yo creo que luego os preguntaré si os habéis arrepentido en algún punto, os arrepentís o si haríais lo mismo a día de hoy, porque claro, cuando uno ya sabe todo lo que ha pasado, es fácil ver, ¿no? cuál es la balanza, cómo compensa. Pero mitos, Bernat, ¿estás de acuerdo con lo que decía Fran? Sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando piensas en un emprendedor, todo el mundo piensa siempre en el successful, ¿no? Piensas pues en un Elo, no piensas, pero ¿cuántas veces cuando piensas en emprendedor piensas en el que lo está intentando, lleva 10 años y se ha pegado 3 hostias? Que también Nadie, es ¿no? emprendedor. Es emprendedor, pero el problema es lo que decía Fran, ¿no? Que al final, como solo damos el display pues en este momento nosotros tres, ¿no? Que aquí deben haber 50.000 más, el problema es que dices, no, el emprendedor es el que tiene el success. Y eso, el problema es que entonces la gente no quiere el camino, quiere el success, no quiere el iceberg, la punta. Entonces, por ejemplo, yo sé, pues hoy, ¿no? Pues tontería, ¿no? Pero al subir esto, alguien ha subido, hostia, ¿cómo hiciste para estar en la lista esta? ¿Cómo se hace? Hostia, no es el goal, ¿no? O sea, el goal no es estar aquí sentado, el goal es pues el camino, pero claro, el problema es que si tú siempre haces el showcase de los, que no es culpa nuestra ni es culpa de este evento, ¿no? Pero que también es lo fácil, todos esos emprendedores que se quedan por el camino, que lo intentan, no lo son. Entonces la gente lo que quiere, y yo creo que hay mucho emprendedor que no debería serlo, ¿no? Porque al final si tú piensas en, es que el emprendedor es el que vende, el que se forra, el que no sé qué, pues hay mucha gente que es perfil corporate, perfil trabajador, porque es como pues, nos han educado, bueno, que es otro topic, ¿no? Que al final lo que quieren es hacer el salto directamente a esta silla blanca. Entonces yo creo que por este camino pues la gente se frustra y hay muchos mitos de que emprendedor es estar en esta silla blanca, cuando emprendedor es que a mí cuando alguien me pregunta, por ejemplo, ¿debería emprender? ¿Debería hacer esto? Mi respuesta es no. O sea, yo creo que si te cuestionas el voy a hacer esto, no lo hagas. O sea, cuando lo haces de verdad, cuando emprendes de verdad, es cuando lo haces y tu familia, tus amigos, quien sea, te dicen, estás tarado, esto vas a estamparte, ¿no? Hay 25 programas de facturación que haces en este mundo tan gris. Pues yo, ¿no? Vuelvo al plan A y lo haces. Porque, muy brevemente, si tuvieras que enumerar unas cualidades, porque me decías, bueno, no todo el mundo sirve para emprender, hay gente que a lo mejor tiene un perfil más corporate. ¿Cuáles serían las primeras que te vienen a la cabeza? Yo creo que hay una que es la ego, ¿vale? Suena terrible, suena como que el ego como motor, para iniciar la chispa. Correcto, porque yo creo que o sea, para ser emprendedor, para montar algo, tienes que pensarte que eres buenísimo, ¿no? Que tu idea es mejor. Entonces tú, cuando tienes una idea, la que sea, ¿no? Pues la de Fran, o sea, no sé, montar una hamburguesa en el 2020, ¿no? Es como, todo el mundo dirá, ¿pero qué haces? Entonces tú tienes que tener el ego suficientemente alto como para ignorar a toda la gente que te va a decir que ni de coña, porque encima pues en España pues estamos en un país, Andorra es, bueno, ¿no? O sea, es la cultura que no es una cultura de apoyo, de va, dale, inténtalo, ¿no? Entonces yo creo que el ego es súper importante, un ego positivo, un ego controlado, porque tienes que poder aplastar a toda la gente que dice ni de coña. Y además, ni de coña, a lo mejor, Uriol, os lo dijeron a vosotros cuando se os encendió la chispa durante la pandemia, me imagino, porque también es importante hablar de lo mucho que se dice en ocasiones, no, ahora no es el momento, no, me voy a esperar a que llegue ese buen momento, y no lo digo solo en emprender, lo hacemos también en muchas etapas vitales a nivel personal. Entonces sí que me gustaría también que introdujéramos esa reflexión, la de el momento adecuado, que creo que probablemente estaréis de acuerdo, es una falsa creencia, hay que ver, ¿no? Qué es también el momento adecuado para cada uno, pero también si realmente tenemos que aferrarnos a eso. ¿Existe un buen momento para emprender? Ostras, que me haya tocado a mí esta. La verdad es que, a ver, no lo sé. Yo creo que es la actitud, tu predisposición, ¿no? Me gusta cómo lo ha encarado Fran, me gusta cómo lo ha encarado Bernat. Y en este sentido estoy de acuerdo. Si lo haces por el Ferrari, no lo hagas. El 90 y pico % de la peña casca en menos de 3 años. Por el Ferrari no lo hagas, hazlo porque te brillan los ojos. Porque tienes esta motivación, este ego saludable que hablaba Bernat, ¿no? Quiero decir, yo quiero hacer. Y yo quiero hacer, mira, y si no lo digo, iré mal, ¿no? Yo tengo una prima que es futbolista, que es la capitana de la selección de fútbol femenina de Andorra, Tere Morató, la 9, lo primero. Entonces, es perseguir un sueño, te tienen que brillar los ojos. Los nos los vas a tener muchas veces, pero es que yo soy un fanático del no. Perdona, hablábamos del plan B, distrae del plan A. Yo te hablaba de tener los ojos en la bola. Y siempre un no consciente es un sí súper consciente. Yo me paso el día diciendo que no. O sea, a mí que me digan que no, no me afecta. Yo digo que no, y cuando digo que no a algo que incluso puede molar mogollón,
me digo a mí mismo que es porque estoy refrendando un sí súper potente en mi how to win, ¿no? Yo me centro en lo que me centro, ¿vale? A partir de aquí, los nos a mí no me afectan, el timing perfecto puede existir. Aquí lo que tienes que saber es, si identificas que estás en tu momento, sigue. Si identificas que no es tu momento, para. Siempre se ha hablado, preguntabas tú, de cualidades del emprendedor, y estoy completamente de acuerdo. Persistencia, perseverancia, resiliencia, que te brillen los ojos, inteligencia racional, inteligencia emocional, las tienes que tener todas. Ahora bien, y para si aquí alguien de la audiencia quiere ser emprendedor, cuidado con las perseverancias, las persistencias excesivas. Uno tiene que saber cuando no es su momento y sus recursos, que es su vida, pueden estar mejor metidos en otro lado. Saber cuándo parar, ¿no? Saber cuándo parar, no pero insistir en un además camino. es el emprendedor, yo estoy de acuerdo, tenemos un punto de ego. A mí me pasa a veces de que cuando hablo me siento a mí mismo un punto soberbio, ¿vale? Pero yo lo que me digo es que yo estoy súper confiado en mi capacidad de trabajo y en la capacidad de trabajo de mi equipo, a quien he entrenado para que sean unas putas bestias. Yo tengo unos chavales de 26 a 30 años que son unos aviones. Confío. Y a veces dudo de mí mismo, decir, joder, Uri, es que si te escuchas pareces soberbio. Y digo, hostia, es que yo confío mucho en mi capacidad de trabajo y la de mi equipo. Y, Sí, hombre, no sé, sí, me si podría no, enrollar, pero... Si no confiáis vosotros, ¿quién lo va a hacer, no? Ese es el Pero primer paso. habla de este ego, habla de estas cosas, pero cuidado, Sí. los emprendedores lo tenemos que tener, pero también hay que saber cuándo es el Claro. momento de decir hasta aquí. Una cosa es perder Un ego plumas controlado. y otra es desplumarse. Claro, un ego controlado, ¿no? Hay que tenerlo como ubicado, saber que está ahí, que es importante tenerlo también para ese arranque, ese encender la chispa, que no sea desmesurado. Es que al final todo en su justa medida. Al final, como todos son grises, Claro. existe una barra a partir de la cual es saludable y a partir de la cual es una patología. En la dosis está el veneno, como dicen los farmacéuticos. Mira, muy buena. Esa es una muy buena frase. Fran. No, simplemente añadir eso, sí, o sea, apuntar que, o sea, al final, si no tienes ese ego sano, o sea, es imposible emprender porque, o sea, ya de partida, o sea, sabiendo que el 99% de proyectos fracasan, o sea, si tú cuando empiezas no crees, o sea, tienes que tener ego para creerte tú mismo que vas a formar parte de ese 1%, cosa totalmente improbable de forma racional, ¿no? Entonces, si no tienes ese ego, es imposible que te metas a emprender. Simplemente, o sea, al final es totalmente de acuerdo, Sí. vamos. Precisamente quería seguir con eso porque, claro, al final ese ego también es el que te hace ver la oportunidad en el mercado, es el que te hace que se te encienda esa chispa y digas, esto o no está o no existe o yo puedo mejorarlo. En ese caso, claro, tenemos que hablar también de las ventajas competitivas que ofrecen las empresas o las futuras empresas. En el caso de Internext, en medio de un entorno feroz dominado por grandes tecnológicas, ¿qué es Internext, por un lado, porque no lo hemos definido antes, y cuáles dirías que han sido esas ventajas competitivas que han hecho que sea posible que nazca este proyecto? Vale. Bueno, pues Internet básicamente, para quien no lo conozca, es una empresa tecnológica, ¿vale? Que está intentando crear un mundo digital que respete la privacidad de la gente. Al final compite pues, contra un Google, contra un Microsoft, ofreciendo servicios alternativos pues, a un Google Drive, a un Gmail, etcétera, encriptados del lado del cliente, y que la gracia está pues, en que ninguna tercera parte pueda acceder a tu información, ¿vale? O sea, puedas usar Internet sin pues, venderle tu alma al diablo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que en cuanto a esto de la idea, ¿no? Es importante que la gente sepa, y es una cosa que también hicimos mal en el Internet, al principio, o hice, que es que emprender no es una carrera de a ver quién se complica más la vida, ¿no? O sea, yo creo que hay que buscar una idea que tenga sentido, con ventajas competitivas, etcétera, etcétera, pero muchas veces hablas con emprendedores y parece que sea eso, ¿no? O sea, una carrera de a ver quién tiene la idea más loca, más descabellada, con más blockchain, más inteligencias artificiales y más, ¿sabes? O sea, y realmente no es eso, ¿no? O sea, yo creo que emprender es intentar generar la mayor cantidad de impacto la forma más eficiente posible, ¿no? O sea, para que algo sea escalable. Entonces, si tienes una idea más sencilla, más fácil de vender, que puede llegar más lejos de esa manera, pues yo creo que es siempre lo ideal. Y luego, en cuanto a estilo de vida, lo mismo. O sea, yo creo que cuando emprendes tienes que... igual que tienes que saber cuándo parar, tienes que saber, o sea, cuándo dejar el proyecto y ver qué tal, tienes que saber cuándo parar también en tu día a día, yo creo, porque muchos emprendedores también lo mismo. Parece una carrera, a ver quién se complica más la vida, a ver quién trabaja 50 horas al día, a ver quién no duerme, y al final tienes que saber que cuando te metes a emprender lo haces porque te hace feliz, ¿no? Y esa felicidad viene dentro de un equilibrio, ¿no? Que yo creo que es importante mantener a lo largo de tu vida como emprendedor. O sea, vas a trabajar muchísimo, evidentemente, pero tienes que poder también hacer otras cosas, hacer skate o hacer lo que te apetezca,
porque al final para eso te has decidido hacer esto, ¿no? Porque te hacía feliz. Bueno, y además que, bueno, es verdad que hay muchas personas que convierten el trabajo en su vida y también es muy respetable porque hay gente a la que, con la que considera que eso es su principal motor, pero bueno, que también tenemos que dejar espacio a la vida dormir, personal, dormir, un mal hábito que tenemos, comer, estas cosas. Pero no, desde luego. Por cierto, estamos recibiendo ya preguntas, ¿vale? Que he estado echando un breve vistazo y os animo a que sigáis mandando preguntas porque luego, como digo, en el ratito final vamos a abordar algunas de ellas y, de hecho, algunas bastante interesantes que confluyen y que tienen puntos en común. Más allá de esto, Bernat, al principio hablábamos de Holded, de su nacimiento. Es una empresa que sigue, pero sí que es cierto que ya sigue de otra forma. En 2021, el cofundador y tú decidisteis vender la compañía. Esto es una decisión que también puede surgir en ese proceso de crear una empresa. Al final puede llegar una buena oferta, un buen momento en el que se considera que a lo mejor se puede apostar por ese paso. ¿Cuáles fueron los motivos? Eso en primer lugar, ¿qué fue lo que hizo que tomarais esa decisión? Y por otro lado, ya aprovecho para preguntarte si se puede contar si hay algún otro proyecto ahora en marcha. Creo que nunca hay un buen momento, el momento correcto, ¿no?, para vender una empresa. Nosotros, de hecho, 6 meses antes de vender habíamos levantado la última ronda de inversión. En total habíamos levantado unos 30 millones de euros. Y 6 meses más tarde, sin buscarlo, literalmente, o sea, el CEO de una empresa internacional cotizada me escribió por LinkedIn: oye, este es mi número de teléfono. Otra empresa escribió a Javi, mi socio, un private equity: oye, estamos interesados. Y es como que literalmente en 3 semanas se nos alinearon como 3 astros, ¿no? Los inversores fue imposible, no estáis en momento de vender. Lo que pasa que yo creo que cuando abres el mundo del VC, de la inversión, la pregunta no es tanto si vendes, sino cuándo vendes, ¿no? O sea, siempre tienes que generar un exit para tus investors, para la gente que está. Entonces, pues en un mercado más grande, más internacional, pues un exit puede ser pues salir a hacer una IPO. En España, pues la verdad que las tecnológicas aún no lo estamos consiguiendo, pero sí que tienes que dar un exit. Entonces, en ese momento es de, vale, ¿cuál es la regla, ¿no?, para que nosotros, por el final, 2 socios inversores, ¿no?, cuál es la regla que tiene que ser el trigger? Y hablando con gente que había pasado por momentos similares, porque al final, a nivel ya no tanto empresarial, sino a nivel personal, yo en ese momento tenía 29 años, estábamos hablando de cifras de más de 100 millones de euros. Es impactante, ¿no?, porque al final yo venía de una familia súper humilde, es game changer, pero hay muchos factores. Con mi socio y escuchando pues otra gente que había pasado por algo parecido, fue: si alguien te ofrece hoy lo que el Excel de Holded, ¿vale?, porque no lo que Holded, sino lo que tú tienes ahí, el forecast de Holded puede valer en 2 años, vendes. Entonces, eso fue nuestra moneda, ¿no? Por ejemplo, la primera oferta de Holded, porque al final se han publicado cosas, ¿no?, nos querían comprar por 75 millones y nosotros dijimos: vale, eso es mucho dinero, me cambia la vida, pero mínimo es esto, ¿no? Y al final, bueno, ha salido publicado porque al final, por un tema de sociedad, pues quisimos mantenerlo en oculto, pero bueno, alguien hizo un leaking. Pero sí que Holded al final la vendimos por más de 200 millones de euros y lo subimos de 75. ¿Por qué? Porque fuimos de... Este es el número mínimo, ¿eh? También lo utilizamos un poco como, bueno, si nos dicen que no, pues estoy tan tranquilo y no me voy a dormir mal por la noche. Con lo que al final fue un momento de timing, de oportunidad y sobre todo de tener muy claro de la regla esta de, pues igual que digo plan B distrae de plan A y como mis directrices de vida, pues decir, si alguien me paga lo que yo creo que esto vale en 2 años, pues eject button. ¿Dirías que ese ha sido el paso más difícil en la historia de Holded para vosotros? Yo creo que el paso más difícil para mí, al menos a nivel personal, ¿no?, y es otro tópico mucho más largo, ha sido el postventa, ¿no? Es como que yo creo que es un mensaje importante, ¿no? Es como que todo el mundo piensa en el Ferrari que decía Uri, en el camino, ¿no? Y es algo que yo de hecho pues también me pasaba hace años de pensar, hostia, o sea, es como que colocaba mi felicidad o en el objeto material o en un objeto o en una meta. Y eso me hacía pues llegar un poco vacío. Y es una conversación súper larga, ¿no? Pero era hostia, pues seré feliz el día que venda, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el caso de la venta, es importante, lo cobramos todo en cash en 24 horas. Con lo que al final, o sea, en cash me refiero a transferencia, no en billetes. Sí, sí. Pero es como y me recuerdo, fue un miércoles, yo me fui a dormir, el jueves por la mañana miré el banco, estaba todo el dinero y me fui a dormir otra vez, 3 horas más, y luego me fui a la oficina como si no hubiera pasado nada, ¿no? Yo creo que, y el tema de la postventa es un tema gigante que da para mucha conversación, pero
Es como que a nivel, y si me enrollo me cortas, pero a nivel humano es como que todos buscamos un propósito de vida. Creo que el propósito animal es sobrevivir, ¿no? Entonces es bastante jodido para tu mente. O sea, tú aunque ganes 20, 30.000 euros al mes, sigues sobreviviendo, ¿no? Porque tú si ganas 30.000 euros al mes, pues potencialmente te has comprado un buen coche, tienes un buen alquiler, etc. Con lo que tú sabes que te tienes que levantar otra vez para volver a currar, para generar dinero, para pagar tu infraestructura de vida. Cuando de la noche al día te ingresan o sea, suficiente dinero, ¿no? Creo que en Estados Unidos le llaman como el fuck you money, ¿no? O sea, dicen que a partir de 20 millones de euros es fuck you money, ¿no? Rollo. Tu cuerpo entiende que el motivo de la supervivencia ya está, con lo que al final entras en momentos de cuál es mi siguiente objetivo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Con lo que al final yo lo que siempre he sentido es... cuando yo montaba Holded, ¿no? Me gustaba tener la piel de gallina, ¿no? No sé si se llama así en español. No, el goosebumps, ¿no? Es como levantarte. Sí. Postventa lo he perdido y es algo que echo mucho de menos. Con lo que es verdad que en mi posición, pues mucha gente dice, ¡guau, qué cabrón! Ahora lo dices, y ahora estoy trabajando en ello, pero montar Holded me hizo súper feliz. Y ahora la verdad que estoy buscando mi otro proyecto y journey de felicidad más que el comprar otro Ferrari, comprar otra casa, comprar otro qué, ¿no? Porque ya he aprendido que esto, y antes lo quería tener todo como así, ¿no? Rollo, si me compraba un coche, me compraba una casa, lo quiero mañana, y ahora si me dicen que el nuevo Ferrari me tarda 1 año y medio, digo, vale, pues perfecto, voy a estar 1 año y medio esperándolo con muchas ganas, ¿no? Y esto lo intento aplicar en todo, con lo que creo que es súper importante el camino, más que el objetivo final. ¿Estás de acuerdo, Oriol, con el término de piel de gallina? Es la sensación que se experimenta. Yo vivo esto y sé que lo haré siempre, ¿no? Mi símil sería que te brillen los ojos, ¿no? Ese famoso que decía aquel, ¿no? Eureka, ¿no? De lo estoy encontrando mi propósito. La ilusión también como motor, más allá del ego. Hemos hablado antes del ego, pero la ilusión, sí. ¿No? No, bueno, yo en este sentido soy muy austero. Yo lo que sé es que siempre emprenderé. Vengo emprendiendo, era pequeño y buscaba sponsors para barcos, luego montaba fiestas, luego era el que montaba los viajes en el grupo de amigos para hacer salvajadas de cruzar África o historias raras. Y yo es lo único que sé hacer. Imaginar, y luego me defino como un obrero de la emprendeduría. Además, yo creo que tengo un estilo bastante austero y yo soy un puto obrero de la emprendeduría. Yo voy ahí, me gusta crear. Pero siempre crear también con el propósito, ¿no? Yo tengo muy claro por qué hago esto, ¿no? Y porque, hostia, yo quiero tener impacto positivo en mis clientes, en mis proveedores, en mis trabajadores, en el capital, en la sociedad. No quiero que ninguno de estos falle. Si alguno de estos falla, la empresa no será successful. Y por ahí voy. Fran, para Internext, ¿cuál ha sido este momento más difícil? ¿Cuál ha sido el momento más difícil en Internext? Sí. Pues bueno, hemos tenido un montón. Al final, te digo, o sea, mi vida ha sido todo el rato superar problemas y de todo tipo. O sea, ahora en Internext tenemos aproximadamente unos 300 millones de archivos, tenemos un montón de problemas de que, pues, evidentemente, intentan atacarnos por todos lados, pero bueno, o sea, quizás el problema más grave que podemos tener ahora es que el año pasado levantamos una ronda de inversión de 4 millones a una valoración de 36 millones de pre-money, 40 post-money. Y el problema que tenemos ahora, evidentemente, es el seguir creciendo y el seguir escalando hasta esos 200 millones o lo que sea, ¿no? Al final tenemos inversores muy importantes detrás, de fuera de España y de España, Juan Roche, Telefónica, luego en Inglaterra tenemos Notion Capital y en Estados Unidos también. Y al final es gente que ha puesto su dinero y ha apostado porque esta empresa dentro de 2-3 años valga pues, 200 millones de euros. Entonces eso es un reto que es pues, al final muy importante y que tampoco tienes el control total de que puedas llegar a ello, ¿no? Porque al final hay muchos factores externos como que te pueda pasar lo que sea a ti o a la empresa que no puedas controlar, pero evidentemente pues, estamos trabajando para seguir creciendo. Con lo que contaba Bernat, yo me pregunto, y esta os la enlazo a Fran y a Oriol por partes iguales, si una vez montas una empresa, el siguiente reto efectivamente es, cuando ya está consolidada, ¿vale? Si ya el siguiente reto es efectivamente empezar a pensar en una venta, no sé si es algo que parta de una intencionalidad inicial, si es algo que puede surgir durante el proceso o si es algo que se descarta de primeras simplemente porque no se contempla esa opción. Yo en mi caso no he empezado Internext para venderlo, para comprarme el Ferrari, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Lo decíais antes. O sea, yo también llevo emprendiendo desde los 14 años. También aprendí a programar por mi cuenta, me puse a trabajar también súper joven y a mí me gusta hacer cosas, ¿no? Y de hecho, si yo vendiese Internext, ¿no?
no me iría a las Bahamas a vivir del cuento, porque me aburriría enseguida. O sea, yo me dedicaría también, o sea, a emprender y a hacer otras cosas. Entonces, pues bueno, o sea, sí que es posible que igual en unos años, pues no sé, pues no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Si pueda venderse o pueda salir a bolsa. Sí, o no, no, sé, no quiero con esto Pero no es que te tengas que encasillar ahora y decir sí o no, simplemente es una... No lo sé, pero duda. no es mi objetivo, evidentemente, a día de hoy. En un futuro, pues no te sé decir, pero bueno, es algo que está ahí. No sé, ¿tú qué opinas? Me gusta porque, perdón, Uriol, hablábamos de ego, hablábamos de ilusión, hemos hablado también de productividad, todo esto son cualidades que veo que se están repitiendo mucho en cuanto al carácter emprendedor. En el caso de Vicio, eso, no sé, por plantear también el debate, ¿no? Hasta qué punto una venta puede convertirse en un objetivo, no forma parte simplemente del camino, como decía Bernat bajo su experiencia. Aquí estamos hablando de venta como si la empresa muriera. No, claro, no es ni mucho menos. Una empresa Es más, no quiero decir eso, sino más bien a lo mejor una especie de muerte. Te entendí. Sí. Quiero decir, tenemos que entender que lo que repetía antes, una empresa son sus clientes, sus trabajadores, sus proveedores, a la sociedad a la que tiene impacto y al capital. Una venta es un cambio en el capital. Y a partir de aquí pasan distintas cosas. No todas las empresas son iguales. Es decir, si tú arrancas una empresa bootstrapping durante mucho tiempo, el ownership del capital es tuyo, puedes entender muchas cosas, ¿vale? Pero las ventas, estos cambios en el capital, ya pueden pasar solo por los socios en los que tienes en el camino. Es decir, ha hablado de ciertos VCs, ha hablado de un fondo de private equity, etc. Esta gente, cuando entra en una compañía, tiene una tesis de estar 3-5 años, multiplicar, pero la empresa sigue ahí. A quien no sabe dónde va, todos los caminos le valen. Y uno tiene que tener conciencia de qué es lo que es. Vicio. Yo trabajo, como os he dicho, el equipo está enchufado para que el próximo Shake Shack haya nacido en Barcelona. Luego pasará lo que tenga que pasar. Que por el camino haya habido cambios en el capital, entren unos pocos, se vayan unos pocos, entren unos muchos, se vayan unos muchos, el espíritu, la función... Show must go on y el show seguirá. Sí, sobre todo porque sí. Lo que... Creo que es el que no... Sí, Uriol, que creo que... Bueno, he dicho... Un breve resumen, Uriol, por si acaso. Un breve resumen. ¿Me habéis escuchado? Sí, pues ya está. Bernat. Yo creo que hay un punto muy importante que dijo una persona que conozco muy inteligente, que es que las empresas no se venden, las empresas se compran, ¿no? Yo creo que cuando vas a vender es cuando te estampas, cuando estás en un momento. Entonces, creo que la idea de vender es incorrecta de per se, ¿no? Pues porque dice Uri, pueden haber cambios de capital, pero la idea de vender el negocio, entonces para mí se aplica mucho, las empresas no se venden, las empresas se compran. Y además también tenemos que entender, la venta como simplemente un proceso que puede surgir o no dentro de lo que es un camino emprendedor. Y además, por lo que decía Uriol, no es ni mucho menos la muerte de la empresa, tampoco significa que sea la muerte de la relación del fundador de la empresa con esa empresa. Es simplemente una cuestión más que puede surgir en ese camino. Esto pasará toda la vida. Tú eres founder, co-founder de algo y lo serás para siempre. Claro. Y esta es una realidad. Es tu bebé. Lo único que aquí viene, ¿no? El que no nos sabemos estar en casa. No nos sabemos estar en casa. Yo no me sé estar en casa. Yo recuerdo, en medio de la pandemia, que me ponía a currar. Es que es lo único que sé hacer. A todo esto también me interesa mucho hablar un poco del mundo inversor, ¿no? Cómo es ese primer contacto con alguien que se acerca y, bueno, no sé si se acerca y te dice, oye, quiero invertir, o tú te tienes que poner las pilas y empezar a buscar. Yo entiendo que aquí ocurre un poco de todo y cada uno tiene su experiencia. No, yo solo un comentario. Aquí hay algo muy importante y lo ha dicho Bernat. En casi todos los aspectos de la vida, ir a ligar, ir a cualquier cosa, no es lo mismo salir a vender que te vengan a comprar. Y Bernat lo ha dicho y yo te lo quiero juntar al mundo inversor. Valoraciones, condiciones... ¿En Vicio cómo se vivió la llegada del primer inversor o la búsqueda del primer inversor? Pues con toda la naturalidad y la profesionalidad, ¿de acuerdo? Quiero decir, nosotros teníamos claro, nosotros somos una... Aunque algunas veces nos dicen foodtech, déjate de historias. Nosotros somos un negocio de restauración que es muy intensivo en capital, dinero y en capital humano. Terminaremos el año cerca de 1000 personas. Nosotros ya empezamos así. Lo único que aquí hay que saber exactamente cuáles son los timings. El primero que tiene que invertir es el fundador, ¿vale? Es decir, cuando
hay ciertas etapas, ¿no? Y esto lo debe saber la mayoría aquí, ¿no? Pero si el fundador no pone dinero, vamos mal. Aleix y yo pusimos 10.000 pavos cada uno, lo que teníamos. Luego vas a los famosos, la triple F, Family, Fools and Friends. Sí. Business Angels, VC, banco, ¿no? Y esto pasa siempre parecido. Tú cuando vas a Business Angels, ellos lo que buscan es que tengas tracción en ventas. Tú cuando vas a Business Angels o ya un VC Seed, lo que buscan es que tengas tracción en margen bruto. Luego ya cuando vas evaluando que tengas tracción en margen de contribución, EBITDA for wall, luego EBITDA, luego free cash flow, ¿no? Cuando llegas a IPO. Entonces, nosotros hemos hecho todos los pasos, o sea, Founders metieron pelas, Triple F metió pelas, VC Seed metieron pelas, VC Growth metieron pelas y ahora nuestro funding es puramente deuda estructurada bancaria. O sea, muchos bancos que hacen un pool de pelas para que Vicio tenga el capital lo suficiente para tirar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy fácil, les demostramos que somos muy eficientes con el capital, somos muy responsables con el capital, lo mismo le defendimos a nuestros inversores privados y que nuestros paybacks están mucho mejores que la media de la industria. Fran, primer inversor, ¿cómo se vive? Bueno, en nuestro caso, o sea, como decía antes, o sea, yo tuve que, entre comillas, poner dinero, en este caso de deuda, ahora por mí personalmente, cosa que digo, no recomiendo porque al final la probabilidad de que te vaya bien es muy baja y vas a tener que pagarlo tú luego. Pero por lo general yo sí que recomendaría a la gente que intente levantar capital, que tenga una empresa o que quiera emprender, que intente levantar capital lo más tarde posible. Y eso va un poco hilado a lo que decía antes de que tu idea cuanto más sencilla y escalable sea, mejor. Al final, si quieres hacer una idea súper compleja, te va a hacer falta levantar capital muy pronto, y el problema de eso es que vas a tener que dar mucho equity, que el acceso a inversores que vas a tener va a ser muy limitado porque nadie se fía de una empresa que está empezando y es mucho más complicado levantar capital. Entonces nosotros al final, la primera ronda que hicimos de inversión fue con una plataforma tipo Crowdcube, pues al final son particulares los que invierten ahí, ¿no? Y entre todos se juntan y te invierten igual 200, 300 mil euros o lo que sea, y eso fue nuestra primera inversión, porque al final, como decía, nuestro producto pues, era muy complejo a nivel tecnológico, yo sabía programar, pero al final me hacía falta también gente y tuve que levantar capital pronto, cosa que como digo, no recomiendo. Y así es como lo hicimos con una plataforma de estas de crowdfunding que llaman ahora, y luego sí que pues eso, entró Juan Roche y entraron más socios, pero bueno, al final es una responsabilidad también tener inversores, no sé. Desde luego. Bernat, en vuestro caso, bueno, y además también me gustaría abordar el tema, y ya aprovecho para empezarlo contigo, de lo que pueden experimentar algunos inversores de ese FOMO, ¿no? El fear of missing out, de me estoy perdiendo a lo mejor el proyecto del siglo y tengo que estar sí o sí, ¿no? Que entiendo también que desde el punto de vista del empresario, del emprendedor, de la empresa, es algo que también tenéis que tener mucho bajo control. Sí, yo creo que en tema de inversión, primero, no todos los proyectos, o sea, levantar dinero no es un suceso. O sea, para mí hay mucho emprendedor que le encanta levantar la máxima cantidad de dinero porque sales 24 horas en el periódico, pero luego lo que pasa es que has perdido el equity. El equity de una empresa para mí es la moneda más cara que hay, y no todos los negocios lo necesitan. O sea, un Vicio lo necesita, un Holded lo ha necesitado, pero no todos los negocios necesitan ni es un suceso en ese momento, ¿no? El tema del FOMO, por ejemplo, a nosotros nos costó, yo me acuerdo de haber cerrado Holded 6 veces, por decir algo así, o sea, discutir con Javi 24 horas porque no conseguíamos un euro. O sea, al final creo que el Business Angel que tira la primera piedra es un valiente, y por el tema del FOMO es un valiente, pero que nadie quiere pues, ensuciar o tener un antiportfolio, ¿no? Con lo que nosotros, imagínate, yo tenía en ese momento 24, 25 años montando un programa de facturación que, en verdad, ahora yo lo veo muy sexy, es muy guay, finance, fintech, bla, 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 pero en ese momento eso ni existía y era, oye, estáis montando un SAGE 2.0, eso no es sexy. Sexy en ese momento era Wallapop, era Globo, eran otro tipo de grandes proyectos. Con lo que nosotros intentamos levantar 50.000 euros, que ahora puede parecer una broma, y nadie nos los ponía. Era imposible, ¿no? O sea, al final... ¿Qué pasó? Un inversor reputable al que había montado Trovit dijo, va, yo pongo los primeros 20.000. Y en ese momento el FOMO hizo un clic, ¿no? De repente pasamos de que era imposible, o sea, estuvimos 6 meses intentando levantar como locos y pasamos de ser incapaces de levantar 20.000 euros a de repente tener, o sea, nosotros queríamos levantar 200, Iñaki puso los primeros 20 o 30, no me acuerdo, y de repente, o sea, el FOMO, ¿no? El FOMO del investor, es decir, vale, como Iñaki es el valiente, pues mira, pues yo invierto porque él ha invertido, ¿no? Que es un poco pues la falta, que yo creo que en estos años ha evolucionado, pero la falta de
madurez en el mundo de inversión Business Angel en España, sobre todo, ¿no? Porque en Estados Unidos está infinitamente más avanzado, hace que la gente necesite un loco, un valiente que tira la primera piedra. Una vez alguien ha tirado la primera piedra, el FOMO hace que todo el mundo quiera ir detrás. Y yo me acuerdo de los momentos que más he disfrutado levantar dinero, porque al principio yo también era el típico loco que, hostia, cómo mola, y lo veía como un success. Ojalá alguien me hubiera escuchado esto antes, ¿no? Pero la primera vez que vi una transferencia de 30.000 euros entrar en el banco de Holded fue guau, o sea, no he visto esta cantidad de dinero en mi vida, ¿no? Fue, o sea, recuerdo, pues mira, lo que decía antes de la piel de gallina, fue un momento muy heavy. A partir de ahí, pues yo qué sé, pues la última ronda, que fueron 15 millones, ni miré el banco, porque al final me dolía más que disfrutaba, ¿no? Porque era, hostia, estoy perdiendo equity, pero tienes que ver el dinero como gasolina de crecimiento. Entonces, por eso decía que no todos los proyectos son invertibles, porque si tú no tienes algo, un product market fit, algo que dices, vale, le voy a meter 1.000.000, 100.000, 10.000, €1 y voy a convertirlo, tener dinero, o sea, levantar por levantar es una estrategia que lleva a mal puerto. Creo que para ser bastante acordes con los tiempos, tengo bastantes, es que no son pocas preguntas. Como decía, hay algunas que se repiten, pero yo creo que se pueden unificar perfectamente porque van muy alineadas. Así que si os parece ya, estos últimos 15 minutitos, creo que podemos todavía estar 15 minutitos más, vamos a dedicarlos a esos. Hay, como digo, algunas consultas iniciales que confluyen bastante. Nos preguntan si alguna vez habéis, si habéis emprendido mientras trabajabais a la vez por cuenta ajena. Esto es una pregunta bastante habitual en el sentido de, oye, pues a lo mejor tengo una idea, quiero desarrollarla, pero a la vez, pues bueno, me tengo que seguir manteniendo pues el que es mi sustento principal, ¿no? Nos preguntan, ¿alguno de vosotros ha emprendido mientras trabajaba para una empresa? ¿Cómo habéis gestionado el tiempo, ¿no? ¿Cómo habéis lidiado vuestra vida profesional en la empresa, más el proyecto que nace por vuestra propia iniciativa, más la vida personal? Fran. Yo, bueno, no sé qué opináis vosotros, pero o sea, yo en mi caso creo que en esto también lo hice mal, porque yo trabajé 5 o 6 años en una empresa que se llamaba Hostinger, pude ahorrar un poquillo, con eso me pagaba mis estudios y tal, y nada, pues cuando empecé Internext me dejé Hostinger y con los ahorros que tenía, pues como dije, me fui a Estados Unidos y quise empezar Internext. Y yo creo que fue un error dejármelo, ¿no? O sea, yo creo que soy más partidario de, quizás al principio, con la incertidumbre que hay cuando empiezas, al final vas a necesitar vivir, o sea, comer, tener una casa, financiar tu proyecto. O sea, los primeros meses, hasta que ves que eso ya igual tira, no me parece descabellado el trabajar por cuenta ajena. O sea, me parece bastante razonable. No sé, luego también hay gente que dice que pues si no pones todo el huevo en un asador y vas al 100%, pues como que no te centras y no pones el foco. Tiene pros y contras, ¿no? Yo en mi caso tenía que ir a muerte porque si no, claro, pero no tenía otra cosa. Bueno, teníamos antes el plan A, plan B. Yo creo que, o sea, siempre en toda mi vida, ¿no? Cuando era pequeño no lo entendía, pero cuando más cosas hago, más tiempo tengo para hacer otras cosas, ¿no? O sea, aunque parezca completamente contradictorio, yo me acuerdo cuando era pequeño. O sea, cuando era pequeño, ¿no? Es como cuando no tienes trabajo y solo te dedicas, pues vas a las 11 a pilates, a las 3 a no sé qué, ¿no? Pues de repente el día se te ha fumado. Pero yo me acuerdo que era pequeño, mis padres me obligaban a ir a la música, que lo odiaba, o sea, tocaba el saxo de pequeño por obligación, hacía informática, es como, o sea, como más cosas hacía, más tiempo tenía. Eso, por ejemplo, yo creo que yo nunca he trabajado antes de montar Holded, pero yo cuando quería hacer snowboard, mis padres me decían, ¿quieres hacer snowboard? Demuéstralo. Con 16 años me fui a trabajar en McDonald's, aún tengo la gorra y yo creo que si algún día, ahora la historia queda espectacular, ¿no? Pero o sea, yo estaba con 16 años haciendo burgers y haciendo bebidas porque quería hacer snowboard, ¿no? Nunca me planteé el dejarlo. Entonces, lo mismo, yo creo que cuando te brillan los ojos, ¿no? Cuando tienes un plan A, creo que no te tienes por qué preocupar de qué estás haciendo. Yo creo que no tienes por qué, o sea, no hay un right or wrong de lo dejo o sigo. ¿Necesitas el dinero? Sigue. Tienes un proyecto que de repente mañana, o sea, creo que es que no lo tienes ni que pensar, te tiene que salir. Entonces, si lo estás pensando, yo no dejaría el trabajo. Yo seguiría trabajando hasta que un momento de repente digas, pues mañana me levanto y voy a darle 24 horas a mi nueva idea. Pero como más, o sea, para mí eso es importante, ¿no? Como más cosas hago, más tiempo tengo de hacer otras cosas. Sí, porque da la percepción de que has tenido todo el día para hacer múltiples cosas, eso da la sensación de que efectivamente el día tiene más horas, es una forma de alargarlo o engañarlo al menos. Uriol, en tu caso... Yo sí que lo he hecho. Es una pregunta muy buena y que tiene muchos matices y muchos ángulos, ¿no? La pregunta es, ¿empezar a emprender mientras estás trabajando por cuenta ajena? La respuesta es sí.
pero porque lo que te decía antes, bueno, tiene un enfoque esta pregunta de decir, coño, es un poco desleal con el tío que te está pagando, ¿no? Y este punto se entiende perfectamente. Pero esto abre otro debate de decir, tú decides que eres emprendedor, lo dejas todo y ya te vendrá la idea. ¿Cómo va esto, no? Entonces, yo te digo que yo sí que lo he hecho, y yo sí que lo he hecho porque cuando he trabajado por cuenta ajena, más muy conscientemente a la sombra de enormes jefes que me han formado para ser el profesional que soy hoy, y yo intento ayudar a mi gente para ser buen profesional, mi cabeza siempre está dando vueltas. Siempre veía, mira, pues podría montar esta red social, esto para la moda, esto tal, 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 y nunca paraba de darle vueltas, pero a su vez trabajaba por cuenta ajena. No fue hasta un día que dije, esta sí, esta oportunidad la quiero tomar, y ahora bien, otro ángulo es, esta oportunidad la quiero tomar para emprender y la voy a tomar no full time, full life, porque para mí emprender es full life. Yo estoy muy enfermo de esto. Entonces, he trabajado por cuenta ajena y a la vez he estado barrinando, sí, sin duda. He dado unos primeros pasos y luego he dejado el curro, también. Es irresponsable, pienso que no, porque tú en tu tiempo libre puedes pensar lo que quieras, en tu fin de semana puedes hacer lo que quieras. Ahora bien, también para futuros emprendedores, si te metes, vas. El que saca la pistola es para disparar, el que la saca para enseñar es un parguela. Entonces aquí también es como cómo lo encaras, ¿no? Mira, yo me fío mucho de Jack Ma, que él decía, tío, de los 20 a los 30 ponte a la sombra de un gran jefe. A los 30 arriésgate, inventa, lánzate, haz lo que te mueva. A los 40 no seas tonto, tío, haz lo que se te da bien. A los 50 enseña a los nuevos. Y a los 60 cuida a tu gente, a tu familia. Yo hasta los 30 estuve a la sombra de un gran jefe. A los 30 me lancé a emprender. Ahora a los 40 creo que estoy haciendo lo que se me da bien. Y aquí vamos. Y yo recuerdo dejar mi curro, y puede quedar mal, pero pues sí, me arreglaron el paro. Oye, Uriol, ¿verdad que no es por pelas, que estás siguiendo un sueño? Sí. Tío, esta es tu puerta, si te pegas una castaña, aquí podrás volver a currar. ¿Te puedo ayudar arreglándote el paro? Yo, joder, pues me ayudas un montón y para allá que vamos. O sea, la respuesta sí, es una respuesta muy interesante, es una respuesta que tiene muchos ángulos, porque a mí al tío que lo deja todo se va a emprender y ya le vendrá la idea, es que se puede poner en la primera y tiene que estar muy madurado. Mucha madurez, por cierto, también por parte de tus antiguos jefes. No todo el mundo es capaz de tener esta conversación de forma madura de oye, me voy, y decir, bueno, si es para perseguir un sueño y emprender, adelante Mira, y aquí... de hecho, además fue muy bonito, uno siempre en la puerta abierta. Bueno, yo había trabajado yo he sido consultor de estrategia mucho tiempo, primero en consultoría y luego en una gran multinacional catalana. Y tuve la suerte que lo dejé muy amablemente. Quiero decir, yo preavisé esto que estamos hablando, dije, oye tú, Óscar, yo voy a emprender, y di 6 meses de preaviso. Y terminamos, pude meter mi granito de arena en una IPO de esta gran compañía, y entonces de un modo responsable. Al final todo es empatía y responsabilidad. El sentido de la responsabilidad es muy importante en todos los negocios. Tenemos otra pregunta que también me parece muy, muy acertada, además, por la conversación que hemos tenido aquí. Nos dicen, tienes una idea de negocio y ciertos medios para empezar, pero sabes que solo no lo puedes abarcar todo en el inicio. Tips para encontrar el socio ideal. Es complicado, ¿eh? Yo es que he empezado solo. Entonces, no sé. Pero bueno, yo sí que creo que es inteligente, que también pues, seguramente lo haría mal, creo que es inteligente empezar con un equipo de gente que pueda cubrir las necesidades fundamentales de los primeros pasos de esa startup. O sea, uno que sepa programar, uno que sepa de marketing, uno que sepa de, no sé, lo que quiera que sea lo que vayas a hacer, ¿no? En mi caso no lo hice así y tuve que empezar a contratar pronto, vamos, pero lo ideal es que tu equipo de cofundadores cubra esas necesidades para no tener que quemar dinero rápido, ¿no? Y luego es gente que va a ir a muerte con el proyecto a largo plazo. Entonces, pues no sé. O sea, pero lo típico de que te juntas con 4 colegas y montas una idea, no lo veo, ¿no? Pero si buscas gente
especifica, ¿no? Que sí que tiene esas habilidades que igual tú no tienes, ¿no? Yo creo que sí que es inteligente. Importante también eso, a lo mejor no es tanto, ahora me corregís, buscar un perfil que sea exactamente igual al tuyo, sino también a esa persona que te complemente. Igual, sí. Claro. En tu caso, Bernat. Es que el mío lo encontré por Facebook, pero yo creo que ir a buscar es un error, ¿vale? O sea, yo creo que si vas a buscar un socio, lo que estás haciendo es a buscar un empleado y potencialmente siempre saldrás mal, ¿no? Yo creo que tiene que surgir, o sea, tienes que ir a eventos así, tienes que ir pues quieres buscar un tech, pues vete a eventos a charlas, ¿no? Pero creo que cuando tú tienes la idea y estás buscando a alguien que la ejecute o que la monte o que te faltan skills, no estás buscando un socio, estás buscando un empleado y creo que es un error. Creo que las buenas relaciones salen de errores, por ejemplo, en mi caso, yo monté Holded, holded.com, para hacer facturas, lo puse en mi Facebook y mi socio, pues que en ese momento estaba en el mundo del retail, me escribió y me dijo, oye, esto tiene buena pinta, cuando vuelvas hablamos, ¿no? Y al final pues nos conocimos de esta forma. Entonces creo que ir a buscar un socio es un error, creo que surge, creo que ocurre y creo que las mejores ideas es pues cuando, yo qué sé, pues estamos aquí comentando y de repente pues entre nosotros tres, hostia, pues molaría hacer esto, ¿no? Y de repente empiezas a remar. Pero cuando tú tienes una idea muy clara y vas a buscar esa persona, creo que entonces estás buscando un empleado y es mejor buscar dinero y contratarle, porque digo, el equity es la moneda más cara de una empresa, que darle el 50% a cambio de que ejecute. Oriol, bajo tu experiencia. Bueno, de nuevo, que creo que es una muy buena pregunta que tiene muchísimos ángulos. El primero que podemos tocar es que emprender no es un camino de rosas, emprender es muy difícil, lo que hemos hablado antes, ¿no? De solo 1 de cada 10 toca la campana, solo. Y entonces, cuando las cosas, si las haces acompañado, muchas veces se pueden hacer más livianas. Ya no solo por un tema de repartir una carga de trabajo, sino también por repartir una carga de emoción, ¿no? Y etcétera. A partir de aquí, yo sí que fui a buscar a mi socio, ¿vale? Y yo es que vengo de una vertiente muy analítica, ¿no? How to win, where to play, how to win. Entonces yo en esto lo tenía como claro, y hay algunos que sí que tienen que ser tus socios, hay algunos que sí que pueden ser empleados, también va momentos cuando puedes pagar, cuando no, cuando necesitas garra, cuando no la necesitas. Y yo en mi caso es que lo tenía muy claro también me gustaba Fran decir, ostras, no, es mi primo, es sangre de mi sangre, será mi socio ideal. No, déjate. Tienen que haber características, habilidades que sean completamente complementarias. Tienes que saber dónde vas a jugar, cuáles son las cosas para ganar. Y un equipo de 11 Messi no ganaría nunca. No, Messi es el mejor, ya, pero con 11 Messi nos meten 8, nos meten un carro. Necesito un portero con una buena planta, etc. Yo en este sentido tenía claro cuál era el approach que quería hacer al mundo del delivery y lo primero que hacer, pues fui a buscar a alguien que tuviera una audiencia preexistente. Lo segundo que fui a hacer es tener unos muy buenos acuerdos estratégicos y lo tercero, ir a buscar a alguien que nos pudiera. Mis 3 primeras llamadas fueron a buscar a alguien que me diera una audiencia preexistente, que me diera awareness y consideración. Luego tenía muy buen contacto con Glovo y entendía que necesitaba acuerdos estratégicos con Glovo y luego cosas de la vida. Yo creo que cuando estudiaba en Londres Historia del Arte me crucé con uno de los mejores brand makers de España y fue llamarle, pedir 3 favores, uno fue mi socio y bueno, 4 años de compañía. Estamos a puntito de clausurar ya. Por cierto, una vez termine la mesa, voy a tomar un minutito simplemente para hacer algunas indicaciones de cara a la pausa que vamos a hacer. Pero me gustaría terminar la ronda con una última pregunta que puede ser de sí y no directamente, porque ya nos queda muy poquito tiempo. Pero sé que me interesa saber, con todo lo que sabéis ya, con todo lo que habéis vivido, teniendo ya en cuenta que vuestro concepto de emprender probablemente varía mucho del concepto de emprender para alguien que jamás lo ha hecho, ¿volveríais a meteros en esta aventura? En mi caso sí, pero por lo que decía, porque yo creo que tengo yo soy un emprendedor nato, ¿no? Y yo creo que será parecido a lo que vayan a decir ellos, no sé. Sí, en mi caso sí. Sí. Es que no me lo planteo. No es una pregunta. O sea, nunca me planteé montar un Holded, nunca me planteé hacer snowboard. Es si te brilla y quieres hacer esto, pues lo haces. Oriol. Sí, sin duda, no sé hacer otra cosa. Pues tenemos pleno. Oriol de Pablo, Bernat Ripoll, Fran Villalba, muchísimas gracias.